Para, antes de hacer nada, antes de respirar hondo, de pensar positivo, de decirte que todo va a estar bien. Para, porque lo que estás a punto de escuchar va en contra de absolutamente todo lo que te han enseñado sobre la ansiedad. Y si en algún momento de tu vida has sentido que algo dentro de ti está roto, que eres demasiado sensible, que eres el único que no puede con todo, lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar esa historia para siempre. No te voy a decir que respires, no te voy a decir que pienses positivo. Te voy a mostrar cómo engañar al cerebro que genera la ansiedad usando exactamente los mismos mecanismos que la crean. Quédate. Existe algo que nadie te ha dicho sobre la ansiedad, y es lo primero que necesitas escuchar. La ansiedad no es una enfermedad, no es una señal de que eres débil, no es un defecto de fábrica. Es la señal de un sistema diseñado para salvarte la vida funcionando exactamente como fue programado. El problema no es el sistema, el problema es que ese sistema tiene 200.000 años de antigüedad. Y vive en un mundo que cambió ayer. Déjame explicarte esto con precisión, porque cuando lo entiendas, la forma en que te ves a ti mismo va a cambiar. En algún momento de tu historia evolutiva, tus ancestros vivían en entornos donde la amenaza era real, inmediata y física. Un depredador, una sequía, un rival. La supervivencia dependía de reaccionar en milisegundos, antes de pensar, antes de evaluar. Solo reaccionar. Para eso, el cerebro desarrolló una estructura que hoy sigue dentro de ti, la amígdala, una pequeña región en forma de almendra, enterrada en el centro del cerebro, cuya única función es detectar peligro y activar la alarma lo más rápido posible. Cuando la amígdala se dispara, no pide permiso, no consulta, actúa. El corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos. La respiración se agita para llevar más oxígeno al cerebro. Las manos sudan para mejorar el agarre. La visión se estrecha para enfocar la amenaza. El estómago se cierra porque digerir no es prioritario cuando hay que sobrevivir. Todo eso que sientes cuando estás ansioso no es tu cuerpo fallando, es tu cuerpo ejecutando perfectamente un protocolo de emergencia que lleva millones de años en desarrollo. El problema es ese protocolo no distingue entre un tigre y un correo electrónico. Hoy, cuando recibes un mensaje de tu jefe que dice «necesito hablar contigo», tu amígdala procesa esa información antes de que tu mente consciente termine de leer la frase, y en ese momento activa exactamente el mismo protocolo que activaría si un depredador apareciera detrás de ti. Para ella, todo es el tigre, y entonces te preguntas por qué no puedes calmarte con lógica, por qué diciéndote «no es para tanto» no funciona, por qué a veces la ansiedad aparece sin ningún motivo aparente y no sabes cómo apagarla. La respuesta es que intentas negociar con un sistema que no habla tu idioma. La amígdala no procesa argumentos, no escucha razones, opera en el nivel más primitivo del sistema nervioso, y mientras sigas intentando controlarla con pensamiento consciente sin entender sus reglas, siempre llevará ventaja. Pero aquí es donde la historia cambia, porque esas reglas se pueden aprender, y una vez que las conoces, puedes usarlas a tu favor. En este vídeo vamos a hacer exactamente eso, vamos a desmontarlas una a una, vamos a entender por qué lo que probablemente estás haciendo ahora mismo para manejar la ansiedad no solo no funciona, sino que la está alimentando. Y vamos a construir juntos un sistema diferente, uno que no depende de fuerza de voluntad, uno que trabaja con tu cerebro, no contra él. Pero primero necesitas escuchar algo que puede resultar incómodo. Hay una pregunta que quiero hacerte y quiero que la respondas con honestidad. Cuando sientes ansiedad, ¿qué haces? Piénsalo un momento, no la respuesta que crees que deberías dar, la respuesta real. Probablemente alguna de estas. Te distraes con el teléfono, buscas a alguien que te tranquilice, evitas la situación que la genera, te dices a ti mismo que estás exagerando, intentas no pensar en ello, o te vas a dormir esperando que mañana sea mejor. Si te reconoces en alguna de estas, no hay juicio. Son respuestas completamente naturales. Son las que haría cualquier persona intentando sobrevivir a un malestar que no eligió sentir. El problema es que todas ellas tienen algo en común. Todas son formas de huir, y huir de la ansiedad es
neurológicamente hablando, lo peor que puedes hacer, no porque sea cobarde, sino porque tiene el efecto contrario al que buscas. Te explico por qué con un ejemplo que quiero que visualices. Imagina que en tu barrio hay un perro que te asusta. Es grande, ladra fuerte y cada vez que pasas por su calle, sientes ese nudo familiar en el estómago. Un día decides dar un rodeo para no cruzarte con él. Llegas a casa, el malestar desaparece. Alivio, que acaba de registrar tu cerebro, que la situación era suficientemente peligrosa como para cambiar de ruta, que la evitación fue la solución correcta, que el perro, efectivamente, era una amenaza. Al día siguiente, el miedo al perro es un poco mayor. La semana siguiente, ya evitas esa calle aunque el perro no esté. Al mes siguiente, empiezas a sentir incomodidad antes de salir de casa porque podrías cruzarte con él. Esto no es exageración. Es exactamente cómo funciona el aprendizaje del miedo en el cerebro humano. Cada vez que evitas algo que genera ansiedad, tu cerebro recibe una confirmación. Eso era peligroso. Y la próxima vez, el umbral de activación baja un poco más. La alarma se vuelve un poco más sensible. El círculo se estrecha. Los psicólogos llaman a este proceso refuerzo negativo. No es maldad del cerebro, es eficiencia. Tu cerebro intenta protegerte de lo que le has enseñado que es peligroso. El problema es que le has estado enseñando que las reuniones son peligrosas, que las conversaciones difíciles son peligrosas, que la incertidumbre es peligrosa, que sentir malestar es peligroso. Y cada huida ha sido una clase magistral en ese aprendizaje. Viktor Frankl, psiquiatra que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis y construyó una de las corrientes psicológicas más influyentes del siglo XX, lo describió con una precisión que todavía me impacta. El miedo siempre produce aquello que teme, y la huida siempre confirma lo que la generó. No lo dijo como metáfora. Lo dijo como observación clínica después de trabajar con miles de pacientes y de experimentarlo él mismo en condiciones inimaginables. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que el problema no eres tú. El problema es la estrategia. Hay una diferencia enorme entre ser una persona ansiosa y ser alguien que aprendió, sin darse cuenta, a gestionar el malestar de formas que lo perpetúan. Y si la estrategia es el problema, la estrategia se puede cambiar. Pero para cambiarla necesitas entender qué está pasando en tu cerebro con mucha más profundidad, porque lo que vas a descubrir en la siguiente parte es lo que hace posible que todo lo demás funcione. Para entender cómo salir de la ansiedad, primero necesitas entender cómo funciona el cerebro que la produce. Voy a simplificarlo sin perder precisión, porque los detalles aquí importan. Tu cerebro opera, a grandes rasgos, en 2 sistemas que llevan millones de años en tensión. El primero es lo que podríamos llamar el cerebro antiguo, controlado por la amígdala y el sistema límbico. Es rápido, automático y totalmente emocional. No razona, no evalúa, solo reacciona. Cuando este sistema toma el control, literalmente secuestra tu capacidad de pensar con claridad. Es lo que los neurocientíficos llaman el secuestro amigdalar. En décimas de segundo, antes de que seas consciente de lo que está pasando, ya has entrado en modo alarma. El segundo es el cerebro moderno, controlado principalmente por la corteza prefrontal, la región más evolucionada de tu cerebro, la que está justo detrás de tu frente. Este sistema es lento, deliberado y capaz de contextualizar. Puede distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. Puede evaluar probabilidades. Puede recordar que aquella situación temida del martes pasado resultó no ser tan grave. En condiciones ideales, estos 2 sistemas trabajan juntos. La amígdala da la alarma y la corteza prefrontal evalúa si la alarma tiene fundamento. Si no lo tiene, la apaga, como un guardia de seguridad y un director que revisa sus informes. Pero cuando vives bajo estrés sostenido durante semanas o meses, algo crítico ocurre. El cortisol, la hormona del estrés, empieza a dañar literalmente las conexiones neuronales en la corteza prefrontal. Las células se retraen, los circuitos se debilitan
El director pierde autoridad sobre el guardia de seguridad y el guardia, sin supervisión, empieza a disparar alarmas por cualquier cosa. Esto no es una metáfora. Los estudios de neuroimagen lo muestran con claridad. Personas con ansiedad crónica tienen una corteza prefrontal con menor actividad y una amígdala que se dispara ante estímulos que en otras personas no generarían respuesta alguna. Ahora bien, aquí viene la parte que cambia todo. Este proceso es completamente reversible. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin y uno de los investigadores más importantes en el estudio de la neuroplasticidad emocional, demostró algo que hace 50 años hubiera parecido ciencia ficción. El cerebro adulto puede reorganizarse, puede crear conexiones nuevas, puede reconstruir la capacidad de regulación que el estrés deterioró y no requiere años, requiere práctica específica y consistente. La clave está en un concepto que Jung describió con una frase que he pensado muchas veces: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, no como filosofía, como mecanismo. Cuando sientes ansiedad y en lugar de huir te quedas presente con ella, sin intentar eliminarla, observándola como lo que es, una respuesta fisiológica que tiene un principio y un fin, algo específico ocurre en tu cerebro. La amígdala completa su ciclo de activación natural, que en condiciones normales dura entre 90 segundos y 3 minutos si no lo prolongamos con pensamientos adicionales. El cortisol baja y, lo más importante, el cerebro registra información nueva. La situación fue tolerable. El malestar pasó. No hubo catástrofe. Esa información, repetida con consistencia, empieza a crear un registro diferente. La corteza prefrontal aprende que puede manejar la activación. Recupera autoridad sobre la amígdala. El umbral al que se dispara la alarma sube, no en un día, no en una semana, pero en semanas o meses de práctica, el cambio es medible y real. Esto significa algo muy concreto para ti. La solución no está en eliminar la ansiedad, está en atravesarla de una forma diferente. Y en la siguiente parte, te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo, con herramientas específicas que puedes empezar a usar hoy. Si has llegado hasta aquí, ya sabes 3 cosas que la mayoría de personas no sabe. Sabes que la ansiedad no es un defecto, es un sistema de supervivencia fuera de contexto. Sabes que huir de la ansiedad la hace crecer, no desaparecer. Y sabes que tu cerebro puede reconstruir los circuitos que la regulan si le das las condiciones adecuadas. Ahora vamos a lo práctico. Hay 3 palancas que la neurociencia y la psicología clínica identifican como las más efectivas para recalibrar la respuesta ansiosa. No son técnicas de respiración que funcionan 5 minutos. Son cambios en la arquitectura de cómo tu cerebro procesa las amenazas. Cambios que, aplicados con consistencia, producen resultados medibles. Palanca 1. Nombrar para dominar. Existe un fenómeno que Matthew Lieberman, neurocientífico de la UCLA, documentó en una serie de estudios que cambiaron la forma en que entendemos la regulación emocional. Cuando experimentas una emoción intensa y la nombras con precisión, la actividad de la amígdala disminuye, no metafóricamente, literalmente. Se puede ver en los escáneres cerebrales en tiempo real. La explicación es elegante. Nombrar una emoción requiere activar la corteza prefrontal, el sistema evaluador y reflexivo, y activar la corteza prefrontal inhibe parcialmente la amígdala. Son estructuras en competencia directa. Cuando una sube, la otra baja, pero hay un matiz crítico que hace que esto funcione o no funcione. La diferencia entre decir «estoy ansioso» y decir «noto que mi corazón está acelerado, siento presión en el pecho, mis pensamientos van muy rápido», es enorme. El primero es una identidad. Estás siendo la ansiedad. El segundo es una observación. Estás describiendo lo que pasa en tu cuerpo. Cuando te conviertes en el observador de la experiencia en lugar de en la experiencia misma, ocurre algo notable. Aparece distancia cognitiva, un pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y ese espacio, por pequeño que sea, es donde empieza la libertad de elegir cómo reaccionar. Un ejemplo concreto que quiero que practiques esta semana.
La próxima vez que sientas ansiedad, en lugar de decirte «me está dando la ansiedad otra vez», para y descríbelo como si fuera un reportero informando desde tu cuerpo. Noto tensión en los hombros. El estómago está contraído. Los pensamientos están acelerados y repitiendo el mismo bucle. La respiración es superficial. Solo eso, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, solo nombrarlo, pruébalo y observa lo que pasa con la intensidad del malestar en los minutos siguientes. Los resultados suelen sorprender. Palanca 2. Interrumpir la historia antes de que termine sola. Tu cerebro no responde a la realidad. Responde a la historia que construye sobre la realidad. Y esa historia se escribe en milisegundos antes de que seas consciente de ella. Existe una técnica en psicología cognitiva llamada reevaluación cognitiva que llevo tiempo considerando una de las más poderosas y menos bien explicadas que existen. No es pensamiento positivo. No es convencerte de que todo va bien cuando no va bien. Es algo mucho más preciso y más honesto. La reevaluación cognitiva consiste en identificar la interpretación automática que genera la ansiedad y hacerle 3 preguntas específicas. ¿Es esta interpretación la única posible con la información que tengo? ¿Es la más probable estadísticamente hablando? ¿Me está siendo útil en este momento? Vamos a aplicarlo a algo concreto. Tu pareja tarda 2 horas en responderte un mensaje. La historia automática. Está enfadada conmigo. Algo hice mal. Está ignorándome intencionalmente. Y en ese momento el cuerpo ya está en modo alarma. El corazón acelerado. El estómago tenso. Los pensamientos en bucle. Las preguntas. ¿Es esa la única interpretación posible? No. Pudo haber estado en una reunión, sin batería, dormida, ocupada. ¿Es la más probable teniendo en cuenta el historial de la relación? Probablemente no. ¿Me está siendo útil generar ese nivel de activación fisiológica durante 2 horas? Definitivamente no. No se trata de convencerte de que todo está bien. Se trata de quitarle a la historia ansiosa el monopolio sobre tu estado interno, de abrir espacio para otras interpretaciones igualmente posibles y estadísticamente más probables. Este proceso, practicado con consistencia, no elimina la ansiedad, pero cambia la relación que tienes con los pensamientos que la generan. Y cuando los pensamientos pierden su autoridad automática sobre tu sistema nervioso, la ansiedad deja de tener combustible. Palanca 3. Rediseñar el entorno que carga el sistema. La ansiedad no vive solo en tu mente. Vive en el entorno que construiste alrededor de tu mente. Hay algo que la neurociencia llama carga cognitiva. Es la cantidad total de información, decisiones, estímulos e interrupciones que tu cerebro debe procesar en un día. Y tiene un límite. Cuando superas ese límite, la corteza prefrontal se fatiga. Y un cerebro prefrontal fatigado es un cerebro que no puede regular la amígdala. Es literalmente como intentar arbitrar un partido de fútbol después de no dormir 48 horas. Puedes intentarlo, pero el partido se te va de las manos. Esto tiene implicaciones prácticas muy concretas. La ansiedad que sientes a las 11 de la noche después de un día de notificaciones constantes, noticias inquietantes, conversaciones difíciles y pantallas sin pausa, no es la misma que sentirías con las mismas preocupaciones después de un día de baja estimulación. El mismo pensamiento, el mismo problema, la misma situación, genera respuestas de intensidad radicalmente distinta dependiendo del nivel de recursos cognitivos disponibles, traducido a algo que puedes hacer hoy mismo. Hay un experimento que te propongo. Durante una semana, elige una franja de tiempo de al menos 1 hora, preferiblemente por la mañana temprano, donde tu cerebro no procese ninguna información nueva del exterior. Sin teléfono, sin noticias, sin redes, sin correos, solo tus pensamientos y el entorno inmediato. No para meditar necesariamente, solo para no añadir más carga al sistema antes de que el día comience. La mayoría de personas que lo prueban reportan algo curioso. La ansiedad de las primeras horas del día, que antes aparecía casi automáticamente al encender el teléfono, disminuye de forma notable cuando ese ritual desaparece del inicio de la jornada.
no porque los problemas desaparecieran, sino porque el sistema nervioso llega más descansado y con más capacidad de regularlos. No necesitas cambiar tu vida entera. Necesitas hacer unos pocos cambios en el entorno que reduzcan la fricción sobre un sistema ya de por sí trabajado. Quiero terminar con algo que no sueles escuchar en los vídeos sobre ansiedad. Y es esto. La ansiedad, en muchos casos, no es un error, es una señal. Carl Jung pasó décadas explorando lo que llamaba el inconsciente, esa parte de la psique que procesa información que nuestra mente consciente no quiere o no puede mirar directamente. Y una de sus conclusiones más profundas fue que los síntomas que queremos eliminar a toda costa, la ansiedad, el miedo, la incomodidad persistente, suelen ser mensajeros, no enemigos, mensajeros. La ansiedad a menudo se intensifica precisamente en los lugares donde algo en tu vida no está alineado con lo que realmente necesitas, donde llevas tiempo viviendo para expectativas que no son tuyas, donde hay una conversación que llevas meses evitando, donde tomaste una decisión que en el fondo sabes que no te representa y que no has tenido el valor de revisar, no siempre. No en todos los casos, pero con más frecuencia de lo que nos gusta admitir. Piensa en la última vez que sentiste una ansiedad que no tenía un origen claro, una de esas que aparecen de fondo sin un motivo concreto, como un ruido constante que no sabes de dónde viene. Había algo en tu vida en ese momento que sabías que no estaba bien y que preferías no mirar. A veces la respuesta es no. Hay ansiedad que es puramente fisiológica, resultado del estrés acumulado y los circuitos sobreactivados que hemos explorado hoy, pero otras veces la respuesta es sí, y en esos casos, silenciar la ansiedad sin escuchar lo que tiene que decir es como apagar la luz de aviso del motor del coche sin revisar el motor. El problema sigue ahí, solo has dejado de verlo. Entonces lo que propongo no es que celebres la ansiedad ni que te resignes a ella. Propongo que antes de intentar eliminarla, le hagas una pregunta: ¿qué estás intentando decirme? Y que estés dispuesto a escuchar la respuesta, aunque sea incómoda, porque la diferencia entre una persona que vive dominada por la ansiedad y una que la atraviesa no siempre es que una sea más fuerte que la otra. A veces es que una aprendió a hacerle preguntas y la otra aprendió solo a huir. Y esa diferencia con el tiempo lo cambia todo. Si tienes que llevarte una sola cosa de todo lo que hemos visto hoy, que sea esta: no necesitas eliminar la ansiedad para vivir bien, necesitas cambiar la relación que tienes con ella. Eso significa dejar de huir lo suficiente para que tu sistema nervioso aprenda que puede tolerarla. Significa nombrarla en lugar de fundirte con ella. Significa cuestionar las historias que construye antes de que te arrastren. Y significa escuchar lo que tiene que decirte antes de intentar silenciarla. Nada de esto es fácil, pero todo esto está dentro de tus posibilidades. El cerebro que genera la ansiedad es exactamente el mismo cerebro que puede recalibrarse. Solo necesita que le des condiciones distintas a las que le has estado dando. Ahora quiero que hagas algo antes de cerrar este vídeo. Escribe en los comentarios una sola cosa, la estrategia que más has usado para manejar la ansiedad hasta hoy, sin juicio. Solo escríbela, porque ver tu propia respuesta escrita es ya un acto de observación. Y la observación, como hemos visto, es donde empieza el cambio. Tu comentario también va a ayudar a la siguiente persona que llegue aquí buscando lo mismo que tú buscabas. Y si algo de lo que escuchaste hoy cambió, aunque sea 1 milímetro, la forma en que te ves a ti mismo cuando sientes ansiedad, suscríbete al canal, porque aquí seguimos yendo más profundo. Nos vemos en el próximo video.